interesante y agradeciendo de frente también a todo el grupo de participantes, es que lo han mirado también desde su propia experiencia y realidades en Latinoamérica, de otros países. Y nos damos cuenta que estamos muy cercanos en muchas cosas y también con retos bastante complejos. Porque muchas cosas que vemos a diario nos ponen ciegos, ¿no? O sea, ya no lo vemos, ¿no? Como ustedes que nos han visitado de muchos lugares, que lo ven todavía, ¿no? Que tienen esa sensibilidad que de repente se pierde, como viviendo en Cusco hace mucho tiempo, se pierde, pues, ¿no? Me encantó mucho el hecho de haber cogido varios de en este caso 6 análisis, 6 grandes temas que tienen que ver con este territorio. Y si en un territorio pequeño, en realidad Hatunmayu es una parte de toda una provincia, ¿no? Y una partecita pues de la región del Cusco, porque en la región del Cusco tenemos 13 provincias. Entonces, ¿se imaginan si en este territorio pequeño se puede vislumbrar estos 6 elementos que ustedes han identificado, la complejidad que tiene el Perú y la región del Cusco? Entonces, lo que nosotros hemos querido ver es la percepción de las comunidades. ¿Qué es lo que ellas piensan, si es que se van a beneficiar o si es que se van a afectar por el aeropuerto? Entonces, se hicieron entrevistas individuales y grupales, se hicieron recorridos también con actores, mapeo participativo. Y después el análisis de toda la información en base a lluvia de ideas, sistematización y análisis de la información. Antes de entrar en detalle, cabe destacar que encontramos la presencia de algunos conceptos, ¿no?, que nos va a ayudar a caminar un poco la síntesis. Particularmente la idea de paisaje hídrico, es un concepto que pone o problematiza más bien la relación entre sociedad y medio ambiente. Esta investigación la hemos materializado en una pregunta que está basada en los 5 ejes que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Es qué transformaciones sociales, culturales, ambientales y económicas se presentan en la cuenca Hatunmayu. Nuestros 5 ejes, como ya lo mencioné, están relacionados a la percepción que tiene la problemática sobre la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, la contaminación o la ubicación también de la construcción de la planta de relleno sanitario, la problemática que va a ocasionar dentro de las organizaciones de usuarios. Decidimos visitar a diferentes actores para conocer sus perspectivas, sus percepciones sobre el conflicto. Nuestro grupo creía que había un mal manejo del conflicto ante la construcción del nuevo relleno sanitario sobre la zona de Huancabamba, que es la cabecera de la subcuenca de Hatunmayu. Porque al fin y al cabo hablar de agua potable, el hecho de ser potable ya implica también un asunto político, porque ¿quién puede potabilizar? ¿Quién tiene la tecnología para potabilizar? Entonces incluso ese discurso de potable es un discurso político de poder excluyente. Y yo creo, solamente yo, pues, que nosotros no tenemos que hablar de agua potable porque es una tecnología de poder, sino hablar de agua en distintos atributos. De agua de buena calidad, que sería lo que la haría potable, pero también hablar de agua en suficiente cantidad y en suficiente continuidad, porque muchas veces nos rompen los ciclos. Sí, creo que como reflexión queda cuál es la visión que estamos manejando como región, ¿no?, o como habitantes de Hatunmayu. El curso internacional de justicia hídrica nos permite a nosotros como estudiantes acercarnos primero a unos conceptos claves para analizar el recurso hídrico y los conflictos que se asocian a este. En un segundo momento, y cogiendo como ejemplo 5 casos específicos de la microcuenca Hatunmayu, que fueron el aeropuerto, el relleno sanitario, el caso de la laguna de Fiuray, los regantes y el turismo en Chacay, nos permitió acercarnos y aplicar esos conceptos que vimos en terreno y poder llegar a unas reflexiones que como equipo interdisciplinario por lo demás nos acercaba a unas conclusiones que queremos poner a su disposición esta noche. ¿Listo? En un primer momento nos damos cuenta que existen unos conflictos antagónicos alrededor del agua y de la tierra en la microcuenca de Hatunmayu. ¿Por qué antagónicos? Simplemente porque nos damos cuenta
que el agua y la tierra, específicamente esos dos recursos, están siendo solicitados y demandados tanto por el Estado como por la empresa privada y por las comunidades. La transformación de los usos del suelo y el agua. En la mirada de estos 15 días que pudimos acercarnos al territorio, nos damos cuenta que muy probablemente se esté dando una transformación en cuanto a los usos del suelo que se dan en la microcuenca, porque estamos teniendo un uso agrícola y pecuario que se está transformando lentamente, pero con un paso muy firme hacia una vocación industrial y comercial en la zona. Hablando de la gobernabilidad, las diferencias de poder, superposición y falta de coordinación entre los actores estatales está muy asociado a lo que nos estaba comentando nuestro compañero Íñigo, ya que nos damos cuenta que a nivel de gobernabilidad no necesariamente hay una sintonía, comunicación y puesta en escena sobre posturas claras entre las diferentes esferas del Estado. Nos damos cuenta que a veces hay tal vez discursos distintos, incluso información diferente a nivel local, regional y nacional. La sinergia entre la empresa privada y el Estado está generando una fragmentación comunitaria. Consideramos que el Estado, efectivamente, y la empresa privada están teniendo unos niveles de sinergia, de comunicación, de acuerdos, de visiones muy compartidas, pero estas visiones, al estar tan alejadas de las consultas y de tener en cuenta la comunidad, lo que está generando a la hora de llegar al territorio es una fragmentación en todo lo que tiene que ver con las comunidades y las personas. Hay actores con información asimétrica y esto genera una ventaja y una desventaja para la toma de decisiones. Nos damos cuenta que no es lo mismo la información que está manejando el Estado, no es lo mismo la información que está manejando la empresa privada y no es la misma la información que tienen las comunidades. Y esto genera un absoluto desequilibrio a la hora de tomar decisiones y a la hora de sentarnos en las mesas de negociación. Hay una sobrepatrimonialización y una mercantilización del espacio. Esto está en relación también a lo que nos explicaban los compañeros en cuanto a todo el tema del turismo, y es porque nos damos cuenta que se está mercantilizando algunos espacios que tenían unas tradiciones y unas vocaciones, y por las dinámicas propias que está generando la microcuenca de esta manera tan acelerada se están transformando. Casos específicos que nos marcaron así puntualmente fue en la plaza de Chacán, que para poder ingresar, entonces hay en la plaza de Chincheros, que para poder ingresar hay que pagar, entonces esto configura de una manera diferente el espacio público, y puntualmente también las diferencias en las construcciones que se están generando alrededor del aeropuerto, del polígono del aeropuerto, que rompen absolutamente como con la forma de construcción tradicional que tenía como ese sector. La banalización de la identidad cultural, que está asociada a lo que explicaba muy bien Íñigo, con una presión, de acuerdo a las proyecciones de lo que es la información que se maneja, de 6 millones de turistas al año, es muy probable que haya una ruptura en cuanto a las intenciones con que ese turista viene a recibir esa información identitaria y cultural de la región, y tal vez se empiece a desfigurar un poco las intenciones con las que el turista llega, llegando, por ejemplo, y como lo explicaba Íñigo, a estar interesado solamente en la adquisición de algunos bienes puntuales, sin trascender un poco más acerca de la cultura y la cosmovisión con que esos mismos productos fueron concebidos. Nos damos cuenta además que las mujeres son un tema relevante, porque tenemos mujeres con poder y liderazgo versus marginalización. De acuerdo a la diferencia de los 5 casos que estuvimos, en algunos casos nos dábamos cuenta que las mujeres eran protagonistas del empoderamiento y de la movilidad de sus comunidades, ¿ya? Pero a su vez nos dábamos cuenta que para otros casos el rol de la mujer estaba un poco marginado y un poco como apartado de esas problemáticas que se presentaban al interior de su comunidad. Indiscutiblemente falta un acompañamiento legal y jurídico a las comunidades, así como la transparencia en la entrega de la información para que se puedan tomar unas decisiones mucho más acordes con lo que las comunidades están sintiendo y desean hacer con su territorio. Y claramente
identificamos y nos atrevemos a proyectar un incremento en todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental asociada a la generación de recursos, a la contaminación del recurso hídrico y a la contaminación atmosférica. Claramente asociado a esto que mencionamos nosotros también de ese cambio en la vocación de los usos del suelo, pasando de ser una zona rural, agrícola y pecuaria como a una zona de transformación industrial de gran escala por demás. Pero no nos quedamos como solamente en sacar esas conclusiones, sino que consideramos como equipo que podrían haber unos desafíos que las comunidades y los gobiernos locales y otros actores podrían asumir para enfrentar o adaptar o poder como llegar a negociaciones acerca de todo este crecimiento y transformación tan acelerada que está sufriendo la microcuenca. En un primer momento consideramos que es fundamental que en absolutamente todos los espacios que tengan las comunidades se puedan estar generando esta pregunta de ¿hacia dónde va Cusco? O sea, que sean conscientes de la transformación que su territorio está teniendo, pero no solo de la transformación que está teniendo, sino del paso tan acelerado en el que se está dando y cuáles son esos actores que van a llegar, que ya están y que van a seguir llegando. Es un tema de reflexión constante porque necesitamos estar preparados para enfrentar los cambios que ya se están dando, pero que se van a dar con mucha más rapidez y de una forma mucho más dura sobre el territorio. Consideramos que para poder enfrentar, o sea, asimilar toda esta información, poder tener herramientas conceptuales, poder tener un acompañamiento para poder enfrentar los cambios, es fundamental las alianzas estratégicas. Nosotros decíamos que como alianzas estratégicas consideramos que las universidades, no todas porque habría que identificar con cuáles, podrían hacer un muy excelente acompañamiento en cuanto a la bajada, por decirlo de alguna manera, de algunos conceptos técnicos, de pronto la definición de algunos planes de trabajo que pudieran como estar acompañando, de ONGs y de abogados como por los temas que se están tratando. La educación y el desarrollo de capacidades es fundamental. No podemos esperar a que la región del Cusco se transforme para contarles a los niños de ahora cómo era su territorio. Entonces consideramos que tanto en la educación formal como no formal es importante involucrar todos estos procesos que se están pasando en la microcuenca para que todos estemos conscientes desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor más mayor, por decirlo de alguna manera. La difusión y visibilización de los conflictos. Es necesario que las personas se den cuenta que no están solos y que ese conflicto no es solamente de ellos. ¿Y eso cómo se hace? Difundiéndolo. Para eso, utilizar pues, los canales tradicionales de comunicación, pero además las redes y otros medios alternativos. Lo importante es que se puedan visibilizar los problemas y que mucha gente en muchas partes sepa qué es lo que está pasando en la cuenca Atumayo. Posicionar los conflictos en la agenda política nos parece fundamental. ¿Qué queremos decir? Que los conflictos tienen que estar en las agendas políticas que se trabajen, se tiene que tener una incidencia política. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser visibilizados, tienen que ser mostrados, tienen que ser debatidos, tienen que ser discutidos, y para que eso pase tienen que estar presentes en todas las agendas, en las académicas, en las comunitarias, pero también en las agendas políticas. Además, consideramos fundamental un monitoreo ciudadano. No es que los conflictos nos lleguen y llegaron y ya, y ahí van a estar y las cosas. No, tenemos que identificar que los conflictos están, pero quiénes son las personas que están, quiénes son los involucrados, cuáles son las consecuencias que pueden generar, qué podemos hacer, pero además de eso mantenernos haciendo un análisis constante sobre cómo está avanzando el conflicto o cómo están avanzando las alianzas o cómo están avanzando el trabajo que nosotros estamos ejecutando sobre este mismo. Y consideramos que es fundamental una articulación entre las microcuencas porque mi problema al nivel de los conflictos que tienen no es un problema que sea solamente mío, sino que los problemas que presenta la cuenca de Atumayo son de gran envergadura, por lo que consideramos que deben ser pensados, discutidos y resueltos por todos los pobladores que estén asociados, no solamente a esa microcuenca, sino a las cuencas aledañas. ¿Listo? Esos fueron como las conclusiones y los desafíos a los que llegamos durante estos 15 días de trabajo. Lo hacemos de una manera supremamente respetuosa,
Somos un trabajo interdisciplinario, además somos de diferentes nacionalidades, de diferentes disciplinas, ajenos al territorio. Lo hicimos con mucho cariño, pero también con mucho respeto. Queríamos como entregarlo y ahora entonces nos gustaría como escuchar de vuelta sus opiniones, cómo les parece, si creen que les sirve, les orienta para algo. Ya, listo, gracias.